Bueno, ahora el segundo ejercicio del parcial era un cilindro. Este es el parcial electromagnetismo grupo O. Entonces era básicamente un cilindro, una pared cilíndrica, hueca por dentro. Y a ustedes les pedían ubicar una carga eléctrica a una distancia d sobre el eje de simetría del cilindro con respecto a una de las caras, ¿cierto? Que ahí estaba, digamos, el diagrama. Entonces, digamos que este es un problema que nosotros este tipo de problemas no lo hemos trabajado, pero es un problema que se construye sobre todo lo que nosotros hemos trabajado en el semestre, sí, digamos que en el semestre, pero específicamente en este corte. Entonces este es un cilindro con radio R. Lo que vamos y de, digamos, de una longitud H. Lo que se hace es que se escogen discos, estos se separan, en discos no, se separan como en argollas, como eso es algo hueco, entonces usted lo separa como en argollas, ¿cierto? Entonces esta puede ser por ejemplo una argolla. Y usted simplemente sabiendo que esto es como un anillo y sabiendo ya que hemos planteado el problema de la fuerza que produce un anillo sobre una carga puntual sobre su eje de simetría, entonces básicamente que usted puede establecer la relación entre estos dos y solucionar ese problema. Entonces la pregunta es, ese anillo que hay ahí, ¿qué fuerza produce sobre esta carga a una distancia de la cara derecha eh, eh, mm, de la cara derecha del cilindro, ¿cierto? Entonces nosotros ya habíamos visto cuál era el, mm, la fuerza que producía el anillo en el ejemplo 21.9 del libro guía, ¿cierto? Entonces acá está. Entonces como si usted dividiera ese cilindro en muchos de estos anillos y después integrara sobre todos los anillos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver esta expresión que tenemos acá, que es es la expresión de la fuerza que produce un anillo sobre una carga puntual a una distancia y de su origen, ¿cierto? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en este caso, para poder definir las distancias y todo eso, entonces vamos a colocar el sistema de referencia aquí donde colocamos la carga puntual. Listo. Que esto es Y. Y esto en esta dirección es X. Por lo tanto, esta cara está a una distancia D de el origen. Y esta otra cara de acá está a una distancia D más H del origen. Y la pregunta que yo me quiero hacer es si aquí hay una fracción de la carga que hay en todo el cascarón cilíndrico, esa fracción de carga que fuerza produce sobre más. Esa es la pregunta que yo me quiero hacer. Listo. Entonces para eso vamos a utilizar la ecuación que habíamos obtenido en el caso de la carga sobre la fuerza sobre una carga puntual en el eje de simetría de un anillo. Y esa ecuación, entonces como acá estamos sobre el eje X, ¿cierto? Entonces, a ver, son ambas positivas, por lo tanto, este anillo de acá va a producir una fuerza sobre esa carga en dirección X negativa porque el eje es positivo, lo escogí hacia la izquierda. Por lo tanto, entonces, el diferencial de X, debido a ese diferencial de cilindro que es una argolla sobre el cilindro, un solo anillo sobre el cilindro, entonces es igual a ¿quién? A la carga puntual, ¿cierto?
de que yo ubique ahí a una distancia d de la cara, ¿cierto? Por la distancia que hay entre quién y quién. Entre el anillo, la distancia que hay entre el anillo y la carga puntual. Si yo digo que esto es diferencial de x, por lo tanto esta distancia de aquí hasta acá es x. Listo. Entonces, por x, por el diferencial de carga de ese anillo, es decir, cuánta carga de toda la carga que tiene el cilindro solamente en ese anillo de espesor de x, cuánta carga hay acumulada, ¿cierto? Entonces en el cilindro hay digamos, una carga total, pero en ese anillo, en esa rebanada de cilindro, en ese aro de cilindro, hay una porción infinitesimal de la carga de todo el cilindro. ¿Cuánta es esa carga? Entonces dq dividido 4pi epsilon sub 0 que multiplica a la distancia que hay del centro del anillo a la carga puntual al cuadrado más el radio del anillo al cuadrado a la 3 medios. Eso es lo que obtuvimos en el ejemplo 21.9, ¿sí o no? Ahora, lo único que nos toca determinar acá es quién es dq, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que hacer el siguiente análisis. Entonces, si nosotros queremos, digamos que podemos dibujar simplemente el anillo por acá. Para que el dibujo quede más claro. Esto es R. Y la distancia que hay de aquí hasta la carga más Q simplemente es X. Por lo tanto, esta distancia de aquí hasta aquí es X cuadrado más R cuadrado, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Y la fuerza, una fuerza iría en esta dirección, la otra fuerza iría en esta dirección por la simetría, ¿cierto? Y por lo tanto quedaría confinada en esta dirección la fuerza. Entonces ahora, para nosotros saber qué porcentaje o digamos qué magnitud diferencial de la carga total del cilindro contiene este anillo de un grosor infinitesimal de X, entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Este de Q de acá es la carga total del anillo, ¿cierto? Entonces, el anillo es un fragmento diferencial el anillo es un fragmento diferencial o es una sección, no es una sección, es un fragmento diferencial más bien, es un fragmento diferencial del cilindro. Entonces ahí lo que nosotros estamos haciendo es que no estamos dividiendo una barra en fragmentos diferenciales de longitud, sino que estamos dividiendo un cilindro en puros anillos de espesor diferencial, ¿cierto? Entonces, siguiente, el porcentaje de la carga distribuida en el anillo de longitud de X, es decir, o la cantidad de carga diferencial distribuida, la cantidad de carga diferencial distribuida en el anillo viene dada por, entonces dq será igual a la carga total del anillo por la fracción del espesor sobre la que está distribuida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fracción del espesor sobre la que está distribuida? Está distribuida sobre un anillo de espesor de X
dividido digamos, el espesor de un superanillo que es el cilindro que es H, ¿cierto? Entonces, solamente en ese espesor hay dQ, ¿cierto? Por lo tanto, si yo divido ese espesor y lo multiplico por la carga total, entonces me va a dar la carga diferencial que está almacenada o que está contenida en ese espesor, ¿cierto? Entonces, si usted lo quiere hacer mediante un diagrama, usted puede decir esto. En este cilindro hay una carga total de más Q en todo el cilindro distribuido sobre una longitud H, ¿cierto? Entonces, ahora en este anillo de espesor de X, usted puede decir lo siguiente. Usted puede decir que la cantidad de carga total es AH como la cantidad de carga diferencial es A de X, ¿cierto? Y de acá simplemente usted puede decir que el diferencial de carga es igual a Q por dx sobre H. Simplemente una proporción, como nosotros hemos dicho que la carga se distribuye de manera uniforme sobre el cascarón cilíndrico. Esto es una relación de proporcionalidad donde podemos sacar de Q, ¿cierto? Entonces, porque estamos hablando de que este problema lo vamos a solucionar con distribuciones lineales de carga. Por lo tanto, como ya tenemos cuánta carga está contenida en ese diferencial de X, entonces podemos volver a la ecuación, a esta ecuación, y simplemente decir que esto es Q por X sobre 4 pi epsilon sub 0 X cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. ¿Por quién? Por la carga total, por dx sobre H. ¿Sí o no? Así, entonces la fuerza en X, ojo con una cosa acá, esta fuerza es negativa. Recuerden que va en la dirección contraria a la dirección contraria en X sobre la cual estamos variando, ¿sí o no? El diferencial de X. Entonces esto es igual a menos, ¿sí o no? Esto es igual a menos Q al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 H, que multiplica a X por dx sobre X cuadrado más R mayúscula al cuadrado a la 3 medios. ¿Cierto? Bueno, esto es diferencial de X realmente. Listo. Entonces ahora, para nosotros obtener f de X o f sub X, entonces simplemente integramos entre 0 y f de X. Y acá integramos entre quién. Vamos a ver el diagrama del cilindro. Integramos entre esta distancia. ¿Cuál es la distancia del punto a la cara? Es D. Entonces ahí digamos que acá es cuando comenzamos a variar. En este punto que está a D unidades del origen, ¿cierto? Por lo tanto, esto es desde X igual a D. ¿Y hasta dónde variamos? Hasta este punto de acá que es D más H, ¿cierto? Entonces ahí ya hallamos los límites de integración. Entonces de acá podemos definir nuestro problema como menos Q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 H por la integral entre X igual a D y X igual a D más H de X sobre X cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. Aquí digamos que la dificultad ya pasó, ¿cierto? Esa era la dificultad. La dificultad era el planteamiento del problema diferencial para ese cilindro, ¿cierto? Entonces nadie, en el parcial no lo pudo plantear nadie, ¿cierto? Entonces eso es falta de estudio, porque es un problema supremamente común en los libros, ¿cierto? Ahora, si ustedes no abren los libros para estudiar para un parcial, entonces digamos que esa es una dificultad inclusive mayor. Entonces, tienen que abrir los libros y yo les pasé un libro, ¿cierto? Uno de los tantos que hay.
Ahora, vamos a ver una cosa acá. Entonces tenemos que evaluar esa integral. Y nuestro problema del seno se reduce a valor una integral que es supremamente sencillo porque es un problema con el que nosotros ya hemos trabajado, ¿cierto? O sea, nosotros ya este tipo de integrales las hemos evaluado continuamente en clase. Entonces digamos que la evaluación de esta integral no debe de suponer ningún reto para ustedes. Entonces esto es la integral entre x igual a d y x igual a d más h de x sobre x cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. Entonces hacemos u igual a x cuadrado más r cuadrado de u igual a 2x por dx, ¿cierto? De u medios, entonces es x de x, que es exactamente lo que hay aquí en el numerador. Y ahora los límites. Entonces límites. Para x igual a d, u es igual a d cuadrado más r cuadrado, ¿cierto? Para x igual a d más h, u es igual a d más h cuadrado más r cuadrado, ¿cierto? Entonces, y entonces procedemos a la integral. Integral entre x igual a d y x igual a d más h de x sobre x cuadrado más r cuadrado a la 3 medios es igual a la integral entre u igual a d cuadrado más r cuadrado a u igual a d más h cuadrado más r cuadrado de 1 medio de du igual a 3 medios, ¿cierto? Entonces esto es igual a 1 medio de la integral de u a la menos 3 medios de u entre u igual a d cuadrado más r cuadrado y u igual a d más h cuadrado más r cuadrado. Entonces esto como queda, esto queda 1 medio, ¿cierto? De u a la menos 3 medios más 1 sobre menos 3 medios más 1 entre u igual a d cuadrado más r cuadrado y u igual a d más h cuadrado más r cuadrado, ¿cierto? Ahora, entonces igual a 1 medio de u a la menos 1 medio sobre menos 1 medio entre u igual a d cuadrado más r cuadrado y u igual a d más h cuadrado más r cuadrado. Esto es igual, se cancela 1 medio con 1 medio, esto queda menos 1 sobre la raíz de u entre u igual a d cuadrado más r cuadrado y u igual a d más h cuadrado más r cuadrado. O sea, cambiamos los límites para cambiar el signo. O sea que esto está entre u igual a d más h cuadrado más r cuadrado y u igual a d cuadrado más r cuadrado. Por lo tanto, esto nos queda igual a 1 sobre la raíz de d cuadrado más r cuadrado menos 1 sobre la raíz de d más h cuadrado más r cuadrado. Por lo tanto, la fuerza Fx queda dada por Fx igual a menos q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 h que multiplica a 1 sobre la raíz de d cuadrado más r cuadrado menos 1 sobre la raíz de d más h cuadrado más r cuadrado. Listo. Entonces,
Eso es esencialmente eh, a lo que nosotros teníamos que llegar en ese problema. En ese problema no les pido aproximaciones, no les pido nada, porque vemos que la dificultad del problema está en el planteamiento del problema diferencial. Una vez ustedes plantean el problema diferencial, entonces digamos que yo creo que ya están en un buen camino. Entonces esto es todo por el primer parcial de electromagnetismo grupo O de la Universidad de Pamplona. Muchas gracias.